Ya la semana anterior hicimos una auxiliatura de laboratorio. También creo que ayer hubo otra con la auxiliar Tatiana, así que ya me imagino que están súper bien en laboratorio, ¿no? Necesito que esta sería una auxiliatura solamente para avanzar de la otra vez, porque si hay alguien que que avance con el doctor Rocha, ellos avanzan más temas. Creo que también hacen monohibridismo y leyes de Mendel. En cambio, como la doctora lo divide en tres cortes, el avance es menos para el examen que van a tener mañana, ¿ya? Creo que nadie más va a empezar, así que vamos a empezar. Voy a empezar a compartir. Una vez que empiece a compartir, ya no podrá estar nadie más. Así que si alguien está grabando o pasa por el grupo, yo no puedo grabarlo porque estoy desde mi celular. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Ya. ¿Ven la pantalla, no? ¿Me confirma? Hola, ¿me escuchan? Sí se ve. Sí, se ve. Ya. Vamos a empezar entonces. Como ya les dije, va a ser de la primera unidad nomás, es el examen que van a tener mañana, y va a ser todo lo relacionado con genética molecular, ¿no? Que es la primera unidad. Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es lo que les puede entrar en su examen? Primero son los experimentos del ADN, ¿ya? ¿Cuáles son los más principales que tienen que saber ustedes a la perfección y la diferencia? Son los de el experimento de Frederick Griffin y el de Oswald Avery, ¿ok? Vamos a empezar con el de Frederick Griffin. Frederick Griffin era un científico en el cual empezó a hacer experimentos con lo que eran cepas de ciertas bacterias, ¿no? En este caso del Streptococcus pneumoniae, la bacteria que nos da obviamente neumonía, ¿no? Descubre que hay dos tipos de cepas para este tipo de bacteria. La primera es la cepa S, la cual es una cepa que es virulenta. ¿Y cómo lo descubre él? Ya que agarra un poco de esta cepa S, se la inyecta a un ratón y este ratón automáticamente muere, ¿no? Por eso es que dice que es virulenta, ¿no? Por otro lado, tenemos la cepa R, la cual descubre que es una cepa no virulenta. Cepa es como así una colonia, población de bacterias, ¿ok? Para que no se pierda. Entonces lo mismo hace, ¿no? Inyecta con la cepa R a un ratón y este permanece con vida, ¿no? Entonces ahí descubre que una es virulenta y la otra es no virulenta. Ahora, siguiendo con su experimento, lo que hace es agarrar esa cepa S, que ya dijimos que es una cepa virulenta, la somete a un calor y por ese calor las bacterias mueren, ¿no? Ya se degradan, por así decirlo. Y al morir, una vez muertas, agarra esas bacterias, esas cepas, se las vuelve a inyectar a un ratón y descubre que este ratón vive, ¿no? O sea, pasó de ser una cepa o una bacteria virulenta que mataba al ratón, la mató por el fuego y este ratoncito ya vuelve a vivir. O sea, no le pasa nada una vez se le inyecta, ¿no? Ahora, lo siguiente que hace es hacer una mezcla. Agarra esa cepa S que mató por calor y que descubrió que no mataba al ratón si se las inyectaba y las mezcla con los que son la cepa R, que de por sí, sin hacerles nada, tampoco eran virulentas, ¿no? Entonces, uno pensaría que si junta bacterias muertas que de por sí dejan de ser virulentas con bacterias que de por sí no son virulentas, uno pensaría que no le pasaría nada al ratoncito, ¿no? Pero lo que ve ahí es que una vez mezcla esas dos bacterias, el ratoncito muere, ¿no? Y aquí es lo primero que tienen que saber bien sobre el experimento de Griffin. Con este experimento, él determina que las bacterias no virulentas se transforman, tienen un principio transformador, ¿ok? No sabe cuál es ese principio, no lo identifica, pero ya dice, ah, hay algo dentro de estas bacterias que se transforma. Eso es lo único que descubre Frederick Griffin, ¿no? En 1928. Que, bueno, las fechas, mejor si las revisan bien como lo hice a lo rápido, no estoy muy segura,
tal vez se me pasó alguna, entonces las fechas revísenlas ustedes, no las copien de acá. ¿Ya? Entonces, se descubrió que hay un principio transformador, ¿no? Pero Frederick Griffin no sabía cuál, no sabe. Ahí es donde aparece el segundo investigador que continúa este experimento, que es Oswald Avery, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este señor? Va a agarrar lo que son las cepas S muertas por el calor. ¿Se acuerdan que las pasó por calor y las mata, no? Y lo que hace es agregarle las cepas R. Hace otra vez esa mezcla que cuando se las inyectaba el ratoncito moría, ¿no? Y acá lo divide en 3 tubos donde le va a agregar diferentes cosas, ¿ok? Un tubito lo que hace es adicionarle, echarle por así decirlo, los que son proteasas, ¿ya? Las proteasas vienen a ser enzimas. Estas enzimas lo que hacen es destruir a las proteínas, pero me van a dejar intacto el ADN y el ARN, ¿ok? En otro tubito vuelve a agregar esa mezcla, pero ahora lo que le adiciona son RNasas. Las RNasas también son enzimas que lo que hace va a destruir el ADN, pero deja intacto el ADN y las proteínas. Y en el último tubito lo que agrega son las DNasas, lo cual nuevamente son enzimas que me destruye el ADN, pero me deja intacto tanto el ARN como las proteínas. Entonces, ¿cuál fue el resultado de estos 3 tubitos? Lo que determina él es que en los tubitos donde puso las proteasas y las RNasas, si se lo inyectaba al ratoncito, este seguía muriendo porque las cepas se seguían transformando, ¿ok? Pero solamente en el último tubito donde destruyó el ADN, una vez se le inyectaba a los ratoncitos, estos seguían vivos. Entonces ahí determina algo muy importante, y es que determina que el principio transformador de las bacterias es el ADN, ¿ok? Y esa es la gran diferencia entre el experimento de Frederick Griffin y el de Oswald Avery. Frederick solamente determina que hay un principio transformador, pero quien determina cuál es ese principio transformador es Oswald Avery, ¿ok? No se confundan. De esto sí o sí les entra por lo menos una pregunta en su examen. Entonces tienen que aprendérselo bien, incluido las fechas, ¿ya? Después hay otro experimento extra que no se le preguntar mucho, pero no está de más explicarlo, ¿no? A lo mejor sorprende a la doctora, que es el de Hersey y Chase, en el cual van a trabajar sobre un virus bacteriófago. Un virus bacteriófago es que infecta a las bacterias, ¿ok? Que el cual infecta en este caso a la bacteria E. coli. Lo que hace este virus en la bacteria es como que reprogramarla para que así esta bacteria actúe como un multiplicador de virus, por así decirlo. Y con eso confirma que lo que infecta a las bacterias es el material genético, es decir, el ADN. Eso es lo único que tienen que saber en cuanto a los experimentos. Como ya les dije, sí o sí les va a entrar por lo menos una pregunta de todo esto, ¿no? Así que vamos a lo siguiente. Ahora vamos a ver lo que son las estructuras de los ácidos nucleicos, que vi que espero que hayan estudiado porque en la auxiliatura de laboratorio recuerdo que estaban bastante perdidos, ¿no? Esto es lo básico. Los ácidos nucleicos, en concepto general, por así decirlo, vienen a ser polímeros de nucleótidos, ¿ok? Cuando ustedes escuchen la palabra polímeros, hagan referencia como que muchos, demasiados, ¿ok? Hagan esa relación. Entonces, un polímero de nucleótidos vienen a ser un conjunto de muchos nucleótidos unidos, ¿ok? Eso es un polímero de nucleótidos. Y de eso está hecho los ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué son los nucleótidos? Porque un ácido nucleico son muchos nucleótidos unidos, pero un nucleótido viene a ser una molécula que está constituida por un grupo fosfato, un azúcar, que siempre va a ser una pentosa, y bases nitrogenadas, ¿no? El grupo fosfato está unido al azúcar. Si ven, es un enlace, ¿cierto? Está unido al azúcar. Ese azúcar, como ya dijimos, es una pentosa
que puede ser dependiendo si es ADN, una desoxirribosa, o si es ARN, una ribosa, ¿no? Por otro lado, las bases nitrogenadas pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas pueden ser adenina y guanina, y las pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo, ¿no? Si lo clasificamos por purinas y pirimidinas, son así. Pero ya sabemos que las bases nitrogenadas también pueden llegar a cambiar dependiendo si es una molécula de ADN o si es una molécula de ARN, ¿no? La función. Los nucleótidos como polinucleótidos, poli, mucho, es lo mismo que decir polímero. Muchos nucleótidos unidos van a ser llamados ácidos nucleicos y van a tener como función el transmitir los caracteres hereditarios, es decir, hacen mover la información genética, ¿cierto? Entre nucleótidos se unen por medio del grupo fosfato de un nucleótido y el azúcar de otro nucleótido, mediante un enlace fosfodiéster. Ya, vamos a los ácidos nucleicos entonces. Los ácidos nucleicos, como ya dijimos, son polímeros de nucleótidos, los cuales fueron descubiertos por Watson y Crick, ¿no? Que descubren la estructura del ADN en 1951. Y también se ve a Rosalind Franklin, que fotografía por primera vez el ADN, ¿no? Con técnicas de rayos X. Su función es almacenar la información genética hereditable, la síntesis de proteínas, la replicación, la transcripción y la traducción del material genético. Almacenan la información, eso lo hace el ADN, síntesis de proteínas, aquí pueden interactuar el ARN ribosomal, por ejemplo, y la replicación, la transcripción y la traducción viene a ser dada por el ARN, ¿no? Y son procesos que vamos a ver después, más adelante, ¿no? Ya. Vamos a empezar con el que más conocen ustedes, me imagino, que es el ADN o el ácido desoxirribonucleico. Características generales que tienen que saber del ADN. Va a estar hecho de dos membranas de polinucleótidos unidos por enlaces puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Dijimos que para hacer los ácidos nucleicos vienen a ser polímeros de nucleótidos, ¿cierto? Entonces, si ven ahí ese pequeño rombo como lila, viene a ser el azúcar, ¿no? El cual está unido a esa bolita que tiene una P, ese es el grupo fosfato. Ese grupo fosfato está unido a un rombo violeta de más arribita, ¿cierto? ¿Lo ven? Ese viene a ser otro nucleótido. Y si ven, están como que apiladitos. A eso se refiere con que es una cadena, eso es una hebra. Del otro lado, en la otra hebra del ADN, si ven, están sus propios nucleótidos apiladitos. Y si ven, en la región de las bases nitrogenadas de ambas hebras, si ven ahí en la última que ven, hay una G y una C, viene a ser la guanina y la citosina. Y si ven, hay como una línea punteadita, ¿cierto? Esos son los enlaces puentes de hidrógeno. Y a través de ellos es que se van a unir estas dos hebras del ADN, ¿cierto? A eso nos referimos con que están unidos por enlaces puentes de hidrógeno. Después, ¿qué más tenemos? Son hembras complementarias y antiparalelas. ¿A qué nos referimos con que son complementarias? ¿Se acuerdan que cuando hicimos el laboratorio, por ejemplo, de genes a proteína, les decía que habían complementariedad entre las bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, la citosina siempre va a estar con la guanina y la adenina siempre va a estar con la timina en ADN y en ARN va a estar unida al uracilo, ¿cierto? Eso era la complementariedad. Y en este caso, si ven, se cumplen, ¿no? Y son antiparalelas. Esto también puede ser pregunta de examen, ¿ya? ¿Por qué decimos que son antiparalelas? Porque una va a ir en sentido de 5' a 3' y la otra también va a ir de 5' a 3'. ¿Por qué digo eso? Si ven, fíjense en el dibujito, miren la hebra que está del lado izquierdo.
hay una flechita, ¿cierto? Que dice de 5 a 3. Pero si ven, la flechita está mirando para abajo, ¿cierto? Entonces es como si su dirección fuera para abajo. Mientras que en la hebra que está del lado derecho, si ven, también va en sentido de 5 a 3', pero la flechita ahora mira para arriba, ¿cierto? Eso nos referimos con que es antiparalela. Que si bien ambas hebras van en sentido de 5 a 3', una va a ir en un sentido y la otra va a ir en el otro sentido diferente, ¿ok? No van para el mismo lado, por así decirlo. A eso nos referimos con que son antiparalelas, ¿ya? Simplemente eso. En el examen les puede poner justamente así escrito. Y tienen que fijarse que tiene que decir la primera hebra de 5, flechita a 3'. Y la otra tiene que estar primero el 3 y después el 5, pero la flechita tiene que seguir apuntando a la 3'. ¿Por qué? Si no lo ponen así, no estarían representando el antiparalelismo. Por eso es muy importante que se aprendan las direcciones de la flecha y el orden que tienen que poner el 5 y el 3. ¿Ok? Primero de 5 a 3', la flechita siempre apuntando al 3, y la otra de 3 a 5, pero la flecha tiene que seguir apuntando al 3. Básicamente eso. Ahora, el azúcar, ya dijimos que es una pentosa, que como es ADN, va a ser la desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Que es muy importante la timina, ya que la timina solamente está en ADN, ¿cierto? Eso. Ahora, el ARN, el ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico, me imagino que lo conocen, va a estar hecho por una sola hebra de nucleótidos. Quiere decir que a diferencia del ADN, no van a estar unidos ninguna hebra por enlaces puentes de hidrógeno, ¿no? Como es solo una hebra, no va a estar unido a nada, no va a tener enlace, ¿ok? Solamente van a estar unidos los nucleótidos. El ARN se va a formar a partir de los genes del ADN. Quiere decir que es dependiente del ADN, ¿ya? ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a ver cuando veamos la transcripción, que para que el ARN, al menos en eucariontes, necesita de un molde de ADN para poder sintetizarse. Después, el azúcar viene a ser ahora la ribosa y las bases nitrogenadas son las mismas, ¿no? Las adeninas, guanina, citosina y el uracilo. ¿Y qué va a hacer el ARN? Va a dirigir la síntesis de las proteínas. Esto en la fase de transcripción y de traducción. Entonces vemos que el ARN es muy importante en la célula, ¿no? Si ven todo lo que hace, ¿cierto? Ahora, hay tipos de ARN también. Tenemos los más principales, que son los que más habrán escuchado ustedes: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Un dato muy importante aquí, que también puede ser modelo de examen. Todos se van a formar en el núcleo, ¿ok? Nunca se va a formar un ARN en el citoplasma, ¿ok? Son su síntesis netamente en el núcleo, no se confundan. Creo que una vez entró una pregunta así, ¿dónde se sintetizan los ARN? Es en el núcleo. Ok, vamos entonces a ver los dogmas, ¿ok? En la vida de una célula pasa por diferentes procesos para así expresar sus ADN, su ADN, su información genética en proteínas, ¿no? Aquí tienen que saber la diferencia entre el dogma central de la biología molecular y el dogma modificado. Porque si ven, son bastante parecidos, solamente hay una diferencia. Vamos primero por el dogma central. El dogma central fue propuesto por Crick, como lo dice ahí, ¿no? Y fue el primero en salir, el dogma central, el inicial, por así decirlo. En el cual, me imagino que ya conocen este dibujito. Este dibujito es el dogma central. ¿Qué nos dice Crick? Que el ADN es capaz de
replicarse a sí mismo, es capaz de transcribirse a ARN y después a traducirse en lo que son las proteínas. Ahora, también algo en lo que se suelen confundir mucho, incluso yo me llegué a confundir cuando era estudiante, ¿no? La replicación es simplemente el proceso que necesita la célula hacer cuando va a entrar en división celular, ¿ok? Simplemente eso. Pero la expresión de los genes como tal va a realizarse únicamente en las fases de transcripción y de traducción, ¿ok? Esas dos fases son las que se utilizan para la expresión de los genes, transcripción y traducción. La replicación no, nada que ver para la expresión de genes, ¿no? Eso tienen que saber. Ahora, ¿cuál va a ser el dogma modificado? Si bien estábamos muy bien con el dogma central, ¿no? Que tiene que ver mucho con las células, con casi todas las células en sí. Pero, obviamente, por investigación se va avanzando, ¿no? Y se van a descubrir nuevos organismos, entre esos los virus, ¿ok? Y sobre todo descubren los llamados retrovirus, ¿ok? Los retrovirus vienen a ser virus que suelen infectar bacterias, pero que tienen una enzima muy especial llamada la retrotranscriptasa, ¿ok? ¿Qué hace esa retrotranscriptasa? Por esa, o transcriptasa inversa también le pueden decir. Esa enzima lo que permite es que el virus pueda sintetizar ADN a partir del ARN. Y con eso ya nos tumba todo lo que es el dogma central de la biología molecular, ¿no? Porque en el dogma central me dice que el ARN se crea a partir del ADN, ¿ok? Esa es la gran diferencia y por qué es que se llegó a modificar este dogma. Únicamente por estos de aquí que son los virus o los retrovirus, ¿no? Entonces, al tener esta enzima, hace lo que se le dice la transcripción inversa, es decir, síntesis de ADN a partir del ARN. Y también hay otros virus que también son capaces de replicar o sintetizar su propio ARN. Esa es la única diferencia entre lo que es el dogma central y el dogma modificado, ¿ok? En el dogma modificado se le aumenta lo que es la transcripción inversa y la replicación del ARN. ¿Se entendió hasta ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Porque ya vamos a pasar a algo más complicado. Sí, una consulta. Cuando dice ARN de transcripción inversa, ¿significa que a partir del ARN se forma ADN o como que se replica solito ARN sin necesidad de ADN? En estos virus son capaces de sintetizar su propio ARN, ¿ok? Por así decirlo, aparecen de la nada. Y a partir de ese ARN se sintetiza su ADN. Es- yo sé que es un poco complicado de entender, chipa un poco, ¿cierto? Solamente pasa en los retrovirus, ¿ok? En todas las demás células es como lo han aprendido, que a partir de el ADN se crea el ARN, ¿ok? Entonces sí, la transcripción inversa es la síntesis de ADN a partir de ARN y solo se da en los retrovirus, ¿ok? ¿Se entendió? Sí, Auxi, Ok. Ahora vamos a pasar a lo complicadito. Vamos a empezar con las fases. Primero vamos a empezar con la replicación, después con la transcripción y de último vamos a ir con la traducción. Replicación. Lo intenté hacer lo más corto que pude, las diapositivas, para que no se chipe, porque yo sé que esto suele complicarse mucho al momento de estudiar. Vamos entonces con la replicación. Primero, concepto básico que tienen que saber de la replicación. La replicación va a ser la síntesis o la creación de dos moléculas de ADN, porque replicación se tiene que replicar, duplicar, ¿cierto? Dos moléculas de ADN a partir de
una molécula de ADN ya existente, ¿ok? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, de una molécula de ADN que ya existe, al pasar por el proceso de replicación, voy a terminar con 2 moléculas de ADN. Ese es el concepto de la replicación. Se va a llevar a cabo en la fase S de la interfase, ¿ya? ¿Por qué en la fase S de la interfase? Porque se tiene que ir preparando para lo que es la división celular. Recuerda que les dije, ¿no? Que la replicación se hace justamente para la división celular, ya sea la mitosis, ¿cierto? Entonces, aquí eso se los repetía también en la auxiliatura de laboratorio, ¿cierto? La replicación se da en todo el ADN, en absolutamente todo el ADN, tanto lo que era eucromatina como heterocromatina, ¿cierto? Que algunos se confundían y cuando les preguntaba que si se replicaba la heterocromatina, me decían que no, ¿cierto? Y no, está mal. Todo el ADN se replica, absolutamente todo. Ahora, ¿qué tienen que saber de la replicación? ¿Qué les puede llegar a preguntar? Primero, y lo más importante, tienen que saber las enzimas, ¿ok? Las enzimas son proteínas que van a realizar ciertas funciones, ¿ok? Van a tener un objetivo, por así decirlo. Son biocatalizadores. Ya lo van a ver mejor cuando lleven enzimología. Primero, ¿cuál es la enzima? La primera enzima que actúa. Esa es la helicasa. ¿Qué va a hacer la helicasa? Va a separar las 2 hebras del ADN. Recordemos que es una doble hélice, lo vemos acá. Ahí dice, ¿cierto? DNA helicasa. Lo que hace es romper los enlaces puente de hidrógeno, que ¿se acuerdan cuando vimos la estructura del ADN? Dijimos que estaban unidos por puente de hidrógeno. Lo que hace esta helicasa es cortarlas, romperlas, para así separar lo que son las 2 hebras del ADN, ¿ya? Entonces, esa es la helicasa. Luego tenemos la DBP, que lo que hace es evitar que esas 2 hebras se vuelvan a unir. Entonces, la helicasa rompe los enlaces puente de hidrógeno, separa las 2 hebras, la DBP evita que se vuelvan a unir. Después está la topoisomerasa, que lo único que hace es liberar el estrés que ocurre por todo esto, ¿no? Porque se estresa el ADN, ¿no? Después, una enzima bastante importante viene a ser la primasa. ¿Qué va a hacer la primasa? Va a ser la que forme lo que es el cebador o también llamado el primer. No sé cómo poner el puntero aquí, me hubiera encantado ver. Van a disculpar, pero en la imagen ven que es como una bolita amarilla que dice cebador de ADN. Ya, ese cebador de ARN